Bueno, vamos a ver la dirección y cómo se incorpora al sistema de cine la figura del director de cine. Se supone que el guión literario es simplemente el comienzo de un proceso visual. Lo va a completar luego el director cuando filme la película. Él es el que va a poner el tamaño de plano desde el que se va a ver la imagen. Va a decidir con qué objetivo se va a grabar cada plano. Va a decidir cuáles van a ser las angulaciones de cámara que se van a utilizar. Va a determinar qué movimientos de cámara se van a hacer en cada circunstancia. Esto sería un paneo que va desde la mujer al personaje que estaría sentado junto a la ventanilla, esto es en un colectivo. El cortometraje El pasajero negro. Va a determinar cómo van a ser los movimientos internos del plano. Acá vemos en diagonales personas avanzando. Va a determinar también cómo va a ser la composición de cuadro, qué elementos van a ser los más importantes, los que se van a ver mejor para ubicarlos en ciertas zonas determinadas. Va a determinar con qué colores se va a trabajar. El uso del color puede ser dramático o puede haber un color determinante de un personaje o un color que aparezca cuando vamos a trabajar ciertas situaciones. Siempre nos va a ayudar a crear un clima, el color. Resaltar un elemento. Va a determinar también cómo se van a ver las líneas y las formas. Acá tenemos formas verticales, prácticamente paralelas. Acá en horizontal, también casi paralelas. Acá tenemos un cuadro que genera más tensión con diagonales. Vean cómo en los elementos que forman parte del cuadro están esas líneas. O un círculo. Va a determinar también qué tipo de iluminación se va a utilizar. A lo mejor no es necesario que el director conozca sobre iluminación, pero sí tiene que saber qué le va a pedir al director de fotografía para esa escena en particular. También va a determinar cómo va a ser el juego de planos, de qué tamaño de plano se va a pasar a otro. Cada juego puede tener distintos efectos. Nosotros los vamos a ir viendo durante la cursada. La profundidad de campo, esto es la zona que se ve acá en este cuadro, se la ve a ella detrás con el suéter verde, la madre que está delante está fuera de foco. Entonces la profundidad de campo está sobre la mujer atrás o acá, donde estaría prácticamente todos los personajes en foco. Esto es un gran angular que tiene más profundidad de campo, mientras que un teleobjetivo va a tener menos profundidad de campo. El ojo del espectador mira lo que está en foco. Entonces a través de ese elemento podemos guiarle la mirada y hacer que su mirada se concentre en un punto específico del cuadro. Luego también va a determinar el ritmo, ya cuando esté compaginando va a haber escenas que van a ser más rápidas, con planos más cortitos, o escenas que van a ser más morosas, que van a durar más tiempo, donde va a ser todo un poquito más lento. Depende de lo que estemos contando. Y bueno, obviamente la compaginación que le va a dar sentido a la historia. Entonces, una película tiene 3 instancias de elaboración. Cada una de estas instancias puede mejorarla o la puede empeorar. La primera instancia es la elaboración del guión literario.
La segunda es la dirección de ese guión. Y la tercera es la compaginación de esa historia. Cuando se escribe el guión literario, el guionista ve la escena completa, está en ese lugar, ve a todos los personajes. Obviamente tiene que haber una relación muy fuerte entre el personaje y la historia. Todo lo que va a contarnos que está en esa escena, el contexto de cada personaje, es información. Entonces, de acuerdo a la clase social de ese personaje, a sus gustos, se va a vestir de determinada manera, va a vivir en determinada clase, en determinada casa, va a tener más espacio, va a ser ordenado, desordenado. Todo eso va a ser el contexto de nuestra historia y es toda información. Todo lo que ponemos delante de la cámara que vamos a filmar es información sobre el personaje, sobre la historia que vamos a contar. Y va a tener además un punto de vista, esto es un mensaje, esto es lo que el guionista quiere decir con esa historia que está contando. Un estilo propio que va a tener cada guionista en particular en la manera de contar la historia. Esto a veces tiene que ver con los tiempos, puede contar algo de manera lineal o puede contar algo saltando en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Y obviamente va creando un universo diegético donde se van a mover esos personajes que van a tener sus reglas propias. Si yo trabajara en ciencia ficción, bueno, voy a tener que escribir determinadas reglas de cosas que en mi universo suceden. Luego el director va a fragmentar esa historia en planos y va a pensar en la puesta en escena, esto es, en cada uno de los decorados, cómo se mueven los personajes en ese lugar. Una vez que tenga pensada la puesta en escena, esto es, cómo moverlos dentro de ese decorado, va a pensar cómo va a ser la puesta de cámara, o sea, cómo va a filmar esos movimientos que antes pensó. Para esto va a estilizar el tiempo y va a estilizar el espacio. En general no se muestra todo, aunque sea una filmación en tiempo real, siempre hay una cierta estilización de tiempo y de espacio. Y obviamente también el director va a tener su estilo personal, su manera personal de contar. Luego viene la compaginación, que es donde se va a organizar, se va a ordenar los planos y se le va a dar ritmo a las situaciones. En algunos casos va a ser un ritmo más rápido, generalmente cuando estemos llegando al clímax. En otros casos puede haber un ritmo más lento, sobre todo cuando comenzamos la historia. Y se le va a dar sentido a la historia, siempre a través de la compaginación. Hay ciertas convenciones del lenguaje cinematográfico que ya están aceptadas por el espectador, que ya sabe que ese es el código con el que se rige el cine. Se supone entonces que el lenguaje audiovisual se fue configurando como un código en la práctica cinematográfica. Fue evolucionando conforme el espectador lo fue interpretando y lo fue asimilando. Antes se pensaba que el espectador, si veía un primer plano, no iba a poder entender de qué se trataba, si era un gigante o qué. Bueno, a medida que el espectador fue entendiendo que ese primer plano no es un gigante, sino que es un acercamiento al rostro de uno de los personajes, eso se empezó a tomar como herramienta. Entonces, una de las convenciones es que los tamaños de plano van cambiando, aunque eso no sea normal en la visión natural. Acá, en el regador regado, vean cómo el plano siempre es general y toda la acción transcurre dentro de ese mismo tamaño de plano. Bueno, antes se filmaba así, de esta manera, se hacía un plano general y se filmaba toda la escena completa. Después empezamos a trabajar en distintos tamaños de plano, acercándonos a algunas acciones, acercándonos a gestos y reacciones. Ven que no son naturales en la visión humana, pero el espectador lo empieza a tomar como una visión natural los distintos tamaños de plano que aparecen en una película. Acá saltamos de un plano medio largo a un primer plano para llamar la atención sobre el rostro del personaje que está pensando.
Otra convención es el cambio de punto de vista, donde de repente tengo a un personaje y tengo contraplano del otro personaje que estaba escuchando. Aquí también ya se entiende que es la cámara que va cambiando y es como si estuviéramos girando la cabeza de un personaje hacia el otro. Otra convención son los decorados, que van a aparecer sucesivamente aunque estén lejos a distintas distancias. Entonces puedo tener el interior del bar, de ahí puedo saltar a la calle, después de ahí saltar a la habitación de León con la nena, y se entiende que hubo un pase de tiempo en el traslado de un lugar a otro, pero que no lo estoy mostrando porque en este caso no es necesario. La omnipresencia del espectador. Esto quiere decir que muchas veces el espectador sabe más que el personaje de la historia. Entonces acá tengo, por ejemplo, la nena que está yendo a una cita que tiene en el río. Ella no sabe que la cita es con un asesino. Luego veo la camioneta del asesino que está yendo hacia la cita. Y luego veo al policía que está tratando de ubicarse en un lugar para poder atrapar al asesino cuando llegue a la cita con la nena. Eso lo sabe el espectador, pero ninguno de estos personajes sabe qué está haciendo el otro. Lo sabe el espectador, que sabe todo. El paso del tiempo es otra convención que puede ser normal si estuviéramos filmando en tiempo real, que puede ser hasta lento o que puede ser rápido cuando salto del presente al futuro o al pasado. Y la omnisciencia que se puede conceder, donde acá yo puedo tener a la policía esperando a el asesino que viene a encontrarse con la nena, y el espectador ya sabe que ese auto está por chocar con ese camión, que el personaje no lo sabe todavía. Otra convención es la música, que de repente irrumpe de golpe en medio de una narración y nadie sabe ni se pregunta de dónde viene. Es un elemento dramático que utilizamos también como herramienta. Hubo muchos aportes que el cine tomó del teatro cuando comenzó. Por un lado, uno de los aportes fue la escenografía. ¿Qué es la escenografía? Un espacio representativo y simbólico. El hombre siempre ha tenido, ha dibujado, por ejemplo, en las cuevas. Estos dibujos que aparecen representan las cacerías. No se sabe todavía si dibujarlo era un ritual para tener suerte en la cacería o si lo dibujaban para enseñarle a futuras generaciones cómo se debía cazar. Luego también el hombre ha elaborado lugares para adorar a sus dioses, lugares físicos y simbólicos para esos dioses. Bueno, todo eso lo fue tomando también el teatro, y luego el cine lo tomó el teatro. Todo lo que es atrezo o utilería, le decimos nosotros, también se ha tomado del teatro. Acá, por ejemplo, hay unas máscaras que representaban a los dioses, y luego debajo hay unas máscaras que usaban también en los teatros, representando a distintas personalidades. También se ha tomado la tramoya, es lo que hoy llamamos efecto. Por ejemplo, tenían paneles corredizos, pintados, que podían ubicar detrás de los personajes, como si fueran el fondo. Este es el fantascopio de Robertson, que proyectaba desde detrás de una pantalla imágenes al público. También tenemos el teatro óptico de Reynaud, el proyecto. Bien, la palabra actor viene de agonista. Esto significa morir en escena. De ahí sale después la palabra de protagonista, antagonista. Todo esto surgió del... El teatro en época de los griegos, uno de los primeros teatros que surgió es el carro de Tespis. Tespis fue el inventor y era un grupo de músicos con un relator sobre un carro que se iba trasladando por la ciudad. Era un espacio escénico móvil. Luego surge el teatro griego con puertas. Tenía varias puertas y se supone que cada una daba a un lugar diferente. Una puerta podía llevar al palacio, otra puerta al pueblo, otra puerta al campo. Era un poquito complejo
entender la obra, porque si el actor decía, bueno, me voy al palacio, iba por la puerta que correspondía al palacio. Si el público no sabía a dónde daba esa puerta, no entendía la trama, no entendía cómo seguía la historia. Bueno, también practicables para poner a los actores un poco más altos o más bajos. Esto es un teatro griego antiguo. Tenían distintos lugares, un lugar para la orquesta, un lugar para la escena. El dios de la máquina, y esto lo habrán escuchado en guión. A veces las historias, las tragedias sobre todo, se ponían tantos problemas al protagonista que no había manera de que solucione el problema. Entonces necesariamente tenía que bajar un dios a solucionarle el problema. Era lo que llamaban el dios de la máquina, dios es máquina. Entonces acá esta era la tramoya por la cual bajaban al dios de la máquina a escena para que solucione el problema, porque la verdad que el guionista no lo había podido solucionar. Hoy usamos el mismo término en guión cuando una situación es complicada y aparece una solución mágica que es totalmente falsa. Bueno, pero de acá viene el término de dios de la máquina. Se bajaba el dios con una de estas máquinas, con una de estas tramoyas. Bueno, a principios de la Edad Media no se firmaban las obras. Se supone que la mano de Dios dirigía al artista para crearla. Recién más adelante, en el siglo XV, con el Renacimiento surge el humanismo y a partir de ahí se puede crear sin culpa. Todo lo anterior estaba prohibido firmar la obra, porque era Dios el que se había metido en mi mano para que yo hiciera esta obra de arte, esta escultura, escribiera lo que fuere. Otro aporte del teatro al cine es la llamada mise en scène, misa en escena. Esto. En un principio los curas daban misa en latín y la mayoría de la gente no entendía nada. Entonces lo que hacían era poner actores que representaban la escena que estaba narrando el cura. Entonces los actores representaban escenas de la creación, de la pasión de Cristo, etc. Como después ya necesitaban espacios más grandes para representarlo, lo empezaron a hacer en la puerta de las iglesias. Se montaba ahí la obra, que era la parte de la Biblia que el cura quería enseñarle al pueblo, y los actores actuaban eso mientras simultáneamente el cura lo explicaba en latín. No sé para qué, porque nadie lo entendía, pero bueno, la manera de hacérselo entender era a través de estas representaciones. Se fue evolucionando la misa en escena y se empezaron a crear pantallas múltiples, que sería el antecedente de la pantalla dividida. O sea, en vez de un solo escenario, había un escenario que representaba el paraíso, otro que representaba el cielo, otro que representaba el infierno o la tierra, etc. Entonces, la gente delante iba pasando de escenario en escenario mientras se iba contando la historia. Acá, por ejemplo, están de manera horizontal o de manera vertical. Está el cielo, está la tierra, está el infierno. El público se agolpaba adelante y los actores representaban las distintas escenas. Había una cuestión acá un poco ambigua de la iglesia con los artistas, porque los necesitaban para que la gente pueda entender la Biblia, no había otra manera, pero por otro lado los despreciaban precisamente por ser artistas. Y la gente quería participar de esas representaciones, quería actuar, porque algunos personajes, como por ejemplo representar a Jesús, les daba prestigio en todo el pueblo. Entonces, bueno, había peleas ahí por quién iba a representar a Jesús cuando se hiciera la escena de la pasión, etc. Bien, en un principio con fondos pintados, y a veces el fondo no tenía nada que ver con la obra que se estaba representando. Por ahí tomaban el fondo que más les gustaba. Había un paisaje, ponían el fondo de paisaje y a lo mejor la escena sucedía en el interior de una casa. Bueno, no importaba. En un principio ellos elegían el fondo indiferente a la obra, era el que tenían hecho, que más les gustaba, etc. Mucho más adelante se empieza a relacionar el fondo con la historia. Se trabajaba básicamente para el lugar del príncipe.
Esto es, delante del teatro, en la zona central y un poquito más arriba, era el lugar donde se ubicaba el príncipe. Entonces toda la puesta en escena estaba hecha en función del lugar del príncipe, que era el lugar desde donde mejor se podía ver la obra. También el teatro toma el telón de boca, coloca el telón de boca, que lo podemos comparar a lo que sería el fundido a negro de cine. Se usaba para dividir los actos, o para el principio o el final de la representación. Nosotros lo usamos a veces para pasar de una escena a otra o dar un pequeño pase de tiempo. Y el lugar del príncipe ven que está como en el lugar central. En general se dibujaba el decorado con cierta perspectiva y el lugar desde donde se veía mejor era ese, el lugar del príncipe, que era el lugar reservado a la realeza. Los personajes que trabajaban en estas obras en general eran arquetípicos, ¿no? Para conocibles mucho más rápido. Surgió, además del teatro culto que existía, la llamada comedia de la improvisación. Esta era una comedia un poquito más vulgar, la otra era una comedia más culta. En cambio esta, los actores tomaban historias que escuchaban en medio del pueblo, cosas que la gente contaba, que tenían que ver con aspectos cotidianos de su vida, y entonces los representaban así. No había guiones, sino que cada uno asumía un personaje en particular, se ponían de acuerdo más o menos de qué se iba a tratar la historia, cómo era lo que iban a contar, y esto realmente le interesaba más a la gente, porque trabajaba sobre su situación cotidiana, los problemas que diariamente tenían. Entonces sí conseguían mucho público que venía a verlos. El tema es que cuando algún personaje era villano, también la gente se enojaba con ese personaje villano, e inclusive a veces le tiraban cosas y demás. Por eso en algunos momentos se prohibieron los diálogos para tratar de que la población no se enoje tanto con el que estaba representando a ese villano. Acá, por ejemplo, hay una representación, vemos a Arlequín que se inclina ante su enamorada en un teatro. Va a aparecer entonces la figura del director, porque acá ya es necesario que alguien organice el fondo que se va a usar, los vestidos, los actores, por qué parte del escenario van a pasar los personajes, cuándo se van a cambiar esos fondos. Se necesita organizar todo, porque hasta acá estábamos trabajando ni siquiera con guión, simplemente se ponían de acuerdo qué iba a pasar en la escena y cada uno se largaba a improvisar. Como esto ya empezó a ser medio desastroso, necesitan una persona que organice la obra. Y acá surge la figura del. Acá tenemos el teatro isabelino porque la reina Isabel fue una gran protectora de estos grupos de teatro. Sigue todavía el sistema de puertas que decía dónde comunicaba cada puerta. Y sigue el tema de bastidores en el fondo. Ven acá, es un teatro de varios pisos y cada piso por ahí representaba un lugar diferente. Acá se utiliza el cubo escénico que tiene como un recorte medio circular. El público ya se ubica en forma central, frontal a lo que es el escenario. Van a aparecer las parrillas, como empiezan a bajar decorados pintados, entonces bueno, ya necesitan dónde tenerlos colgados para poder bajarlos más rápido, ¿no? Y empieza a haber ya un espacio para poner una orquesta, empiezan a necesitar ya ubicar bien los telones, entonces se va tecnologizando el teatro y se van incorporando también más personas para trabajar. Ya no se necesitaba solamente a los actores, sino que se necesitaba gente para subir y bajar los telones, para subir y bajar los fondos. Entonces ya empieza a haber una especie de equipo técnico de teatro. Y en un principio lo que se hacía era alumbrar, que se viera todo, y después, mucho más tarde, recién se empieza a utilizar la iluminación, cuando aparece la electricidad, ya como un elemento dramático. En un principio la idea era que se viera sin. Le van a dar importancia a la escenografía y cuando aparece la luz eléctrica le van a empezar a dar importancia
a la iluminación. Antes era simplemente que se vea, y a partir de la aparición de la luz eléctrica van a empezar a utilizar más adelante el efecto dramático de la... Esta es la cámara de los Lumière. Como era una cámara chiquitita, podían viajar los camarógrafos a distintos lugares para obtener vistas de distintas circunstancias que había y luego se pasaba eso. No había montaje, sino que se podían llegar a adicionar bobinas y nada más. Por eso tenemos las vistas de los Lumière, que eran simplemente salida de los obreros de la fábrica, etcétera. El kinetoscopio de Edison era un aparato un poquito más grande, él no creía que pudiera haber una proyección con múltiples espectadores, más tarde se da cuenta del error y se incorpora al... Solamente en un principio le interesaba para poder vender el fonógrafo, que era otro equipo que fabricaba para escuchar música. Después se da cuenta del error y empieza a trabajar ya en... Bien. Este es el estudio de Edison, el Black Maria. Ven que el techo se levantaba simplemente para que entre la luz del sol. No tenían otros sistemas para iluminar. Uno de los traspiés que tuvo el cine fue el incendio del Bazar de la Caridad, donde hubo muchos muertos. Vean qué cuestión, la mayoría de los muertos fueron mujeres, porque con esos vestidos que tenían tan amplios y con tanta tela, caía una chispa y ya se le incendiaba el vestido. Entonces el hombre que tenía la ropa como más ajustada era más fácil zafar del incendio. En cambio, la mayoría de las mujeres murieron acá. Era bueno la moda de esa época, esos vestidos tan grandes con los miriñaques y demás. Este es el estudio de Méliès. Méliès se da cuenta que puede empezar a hacer varios trucos con las películas y empieza a trabajar también ya de una manera más fantasiosa y empieza a inventar historias. Ya no era tan documental como venía siendo los Lumière, sino que empieza a crear historias. Acá, por ejemplo, una escena del viaje a la luna. Y el cine tiene en un principio unas reglas muy básicas. En cada escena empezaba con el decorado vacío, entraban los personajes, hacían la acción y salían de cuadro. Era constantemente así, escena vacía, personaje que entra, actúa y sale. Los actores tenían que mostrar el rostro a cámara para que se vean sus gestos y moverse horizontalmente en el mismo plano, esto es, no ir hacia adelante y hacia atrás, sino ir hacia los lados, siempre mostrando el rostro a cámara. Lo que sucedía más atrás del personaje tenían que ser acciones muy exageradas para que el público las pueda ver y las entienda. Si había un gesto muy chiquito, suponían que nadie lo veía. Entonces lo que estaba atrás era muy exagerado. Pueden ver películas de la época y van a ver que las actuaciones a veces son hiper exageradas. Hoy nos pueden causar gracia. En ese entonces se creía que si no era exagerado no se entendía. La cámara era fija y el plano siempre era general. Ellos no tenían un visor para ver exactamente qué es lo que se veía por la cámara. Entonces, un poquito a ojo, ponían la cámara y calculaban cuál era el límite del cuadro. Lo marcaban en el piso para que el actor supiera que no podía cruzar ese límite porque salía de cuadro. Entonces, era fijo y con eso estaban seguros de que todo lo que estaba dentro de ese límite se iba a filmar con la cámara. Por eso el plano era en general y se ubicaba desde lo que sería el lugar del príncipe, o sea, en un lugar central a la acción que se iba a desarrollar. Acá, por ejemplo, en Asalto y robo al tren, ven que está la cámara fija, entran los asaltantes, en el mismo plano lo desmayan al empleado y se escapan. Acá va a pasar a otro plano donde se ve el tren, los ladrones que vienen y se suben al tren. En otro plano se ve que arriba del tren matan a un empleado dentro del vagón, toman las bolsas del dinero.
En otro plano se ve que se suben arriba del tren, van a pelear con el maquinista, con alguien por ahí. En otro plano se ve que bajan y vienen a desenganchar la máquina con el dinero. Luego acá se ve otro de los ladrones que está reduciendo a los pasajeros del tren. Acá hay un pasajero que se quiere escapar, le pegan un tiro, lo matan, cae en palomita, cae muerto. Y acá se vuelve a ver a los ladrones que se van con las bolsas hacia la máquina, suben y se van con el tren. Acá se ve que el tren para, más adelante bajan los ladrones con las bolsas, se van. Ahí en la anterior había un paneo, ¿no? Del tren a los ladrones bajando. Acá se los ve corriendo por el campo con las bolsas que robaron. Y también acá hay un pequeño paneíto donde se ven los caballos que los están esperando. Acá en otro plano hay una nena que llega hasta la estación y encuentra que está atado el empleado. Acá está el comisario bailando y el empleado que viene a avisarle que le acaban de robar el dinero del tren. Acá van escapando los ladrones. No, estos son los policías que los vienen a correr a caballo. Acá se ve a los ladrones que están mirando y ahí se ve que llega la policía. Se disparan, caen muertos y acá recuperan el dinero. Cada cuadrito es un plano, o sea que todo esto lo han filmado en 13 planos, más el plano final donde se ve a uno de los ladrones disparando a cámara. Siempre llamó la atención este plano, ¿no? Porque es un plano más cercano cuando todo se viene haciendo en planos generales. El cine mudo tiene muchos intertítulos. Si bien por un lado se decía que no se necesitaba conocer el idioma, etc., en algunos casos los intertítulos explicaban bastante. No había una filmación continua, sino que a veces se filmaban las escenas más importantes de una historia y todo lo que no se filmaba se explicaba con un intertítulo. O sea que si por ahí no se conocía, no se sabía leer y no se podía leer ese intertítulo, a lo mejor no se entendía muy bien la historia. Había un pianista que acompañaba las películas. Las producciones más grandes hasta tenían una partitura que le indicaba al pianista en qué parte de la historia tenía que tocar tal o cual tema. En las otras películas era a gusto del pianista que estaba en el cine que decidiera qué música tocar durante la proyección. También a veces había un explicador. Entonces, en algunos casos, entre las escenas que faltaban, un explicador podía aparecer y explicar qué había pasado entre esta escena y la anterior, etc. Van a aparecer los Nickelodeon en Estados Unidos, que son los cines para obreros. La entrada era muy y es como uno de los entretenimientos preferidos de la población, porque podía ser accesible para todos. Acá hay unos carteles que se utilizaban en los cines, aplaudir solamente con las manos para que no golpeen el piso o algo, permanecer sentados durante la proyección para que no molesten a los que estaban detrás y se paraban, hablar alto y silbar no está permitido para que se queden callados, pues si no era un quilombo la proyección, ante cualquier molestia dígaselo al gerente. Bueno, acá ya te ofrecían publicidad de los negocios en la misma pantalla. Bueno, las señoras y los niños acá te avisan que no se van a mostrar imágenes ofensivas para que vayan tranquilos al cine. Y bueno, después te avisaban que había 3 minutos mientras se cambiaban los rollos de una película.
Acá las señoras que se saquen el sombrero, porque se usaban esos sombreros grandotes con plumas, qué sé yo, que se lo quiten porque le iban a tapar todo al de atrás. Estos son algunos de los carteles que había en esos cines. Mañana cambio de canción, ¿no? O sea, el intérprete iba a tocar otra cosa diferente, más que por ahí que entonces, hasta el año 1907 estaba el sistema de producción por camarógrafo. Mandaban al camarógrafo a filmar distintos eventos o a hacer una historia, etc. A partir de 1907 empieza a aparecer el sistema de dirección, o sea, el director-productor, que se usaba indistintamente el nombre, empieza a haber un director que es el que va a decidir cómo se va a filmar una historia. Antes era solamente uno, el camarógrafo que filmaba, revelaba, compaginaba, hacía todo, pobre santo. Y luego se incorpora la figura del director, que a la vez va a tener un camarógrafo. Entonces ya el director va a mandar sobre los actores, el fondo que se va a usar, se empiezan como a dividir los roles y se incorpora fuerte esta figura del director, que antes no estaba existiendo. ¿Vieron cómo apareció en el teatro la figura del director hasta cuando todo se empezó a hacer más complejo? En cine pasó lo mismo, fue necesario que aparezca la figura del director para poder filmar de una manera más. Acá hay figuras del primer largometraje que se filmó en Europa, vean cómo están los bastidores. Igualmente sigue siendo todavía poca gente, ¿no? Más tarde se empieza a aplicar el sistema de departamentos en el cine o áreas. Acá, por ejemplo, vean cómo hay un estudio al lado del otro, cada uno es un compartimiento y ahí tienen al camarógrafo y tienen al director sentado y ahí se ven los actores interpretando. Entonces eran como varios cubículos y en cada uno se estaba produciendo una película diferente. Acá en Italia, bueno, ya se hacen reconstrucciones mucho más grandes, ¿no? Quo Vadis de 1900 o reconstrucciones en estructuras sólidas. Ya los italianos empiezan a no usar un fondo pintado, sino usar un fondo real, ¿no? Armar una escenografía sólida. En algunos usar varias cámaras. Acá, por ejemplo, una película de Griffith, se empiezan a dar cuenta que si bien necesita ser espectacular, hay escenas que son muy caras y que repetirlas varias veces desde varios puntos de vista sería carísimo. Entonces empiezan a utilizar varias cámaras para esas escenas particulares, batallas, explosiones, etcétera, que es lo mismo que hacemos hoy. Los principios del raccord se van a empezar a tener en cuenta y estos son que va a haber planos de tamaño intermedio como transición entre dos planos de tamaño diferente, o sea, entre un plano general, para poder pasar un primer plano van a poner un plano medio como transición, para que no sea brusca la transición. Se va a seguir el eje de miradas, lo vamos a ver después en la cursada. Se va a conservar la misma dirección de desplazamiento de los personajes. Si este camina, va a caminar siempre hacia la derecha. Si lo hace hacia la izquierda, va a ser siempre hacia la izquierda. O sea, siempre la misma dirección de desplazamiento para que se entienda que se está moviendo. Se va a mostrar el plano del personaje que está mirando y luego un plano de lo que está viendo. Y el empalme entre dos planos se va a tratar de hacer siempre que haya movimiento dentro del plano, porque se nota menos el empalme, o sea, la unión de dos planos, cuando hay un movimiento. Se va a dejar salir al personaje de cuadro y entrar al plano siguiente conservando la misma dirección. Y dos planos consecutivos del mismo personaje que tuvieran el mismo tamaño de plano deben tener una diferencia de 45 grados. Si no, hay que cambiar el tamaño de plano. Y se va a empezar a respetar la iluminación, la continuidad del vestuario, la continuidad del decorado, la continuidad del movimiento. Todo se va a empezar a respetar para que la escena, que está filmada en varios planos distintos, parezca cuando esté armada que es un solo movimiento del personaje. En los años 12, 1912, recién ahí comienza a utilizarse el guión. Hasta acá era todo más o menos improvisado. Se le decía
que se supone que sucedía en la escena y el actor iba a improvisar todo. Van a surgir distintas corrientes en cada país, por ejemplo el surrealismo, los films aesthetics, el impresionismo, el dadaísmo, son corrientes que seguramente la vieron o las van a ver en Historia del Cine, no vamos a mucho hincapié, el expresionismo en Alemania, por ejemplo, acá, bueno, Potenkin, el acorazado Potenkin con Einstein, que trabajó mucho, él era investigaba muchísimo sobre cine y sobre los principios de cine y los efectos que tenía el montaje, ¿no? Entonces hizo varios tratados sobre los efectos del cine que fueron respetados por muchos cineastas. Acá tenemos una primer película sonora, El cantante de jazz. Sin embargo, no, el público norteamericano no quería que actuaran los negros. Este es un actor blanco pintado de negro para la película. Acá tenemos un fotograma del Triunfo de la Voluntad de Leni Riefenstahl, que utilizó todos los principios del cine porque en este caso, bueno, la idea era imponer el nazismo en el pueblo alemán y mostrarlo en el resto del mundo como una posición exitosa. Chaplin después hace una sátira de esa película y de todo el cine alemán con El Gran Dictador. Cuando se introduce el sonido hay varios cambios que van a aparecer. Por un lado, las películas con sonido dan una mayor impresión de realidad. Va a reforzar el sonido la continuidad y la fluidez narrativa. Antes eran fragmentos unidos por los títulos. Ahora no, ahora puede tener una continuidad mayor al tener un sonido que va a unificar. A veces inclusive se utiliza la música para unificar escenas que suceden en lugares diferentes y te da la sensación de que todo tiene una continuidad. La imagen pasa a ser más expresiva, ya no tiene que ser tan explicativa como era en el cine mudo, sino que puede ser más expresiva de lo que le pasa al personaje, etc. La voz en off puede permitir que sepamos, que conozcamos los pensamientos de los personajes. La música se va a utilizar para reforzar las acciones, metáforas acústicas. A veces se puede usar la música o los ruidos para elipsar imagen. Yo puedo tener un personaje en una estación de trenes, ponerle simplemente el ruido de un tren llegando, un tren yéndose y estar sobre el primer plano de un personaje sin ver el tren. El espectador piensa que el tren está ahí delante llegando, etc. Entonces me sirve también el sonido para no mostrar algunas cosas en imagen. Bueno, se va a descubrir entonces que el silencio absoluto también puede tener un papel dramático en una historia. Y bueno, como les decía antes, el sonido permite elipsar la imagen. Puedo ver el rostro de alguien con un sonido particular y permitir que el espectador imagine que ese sonido de ese elemento lo tiene frente a él, aunque no lo tenga. Muchas veces esto lo usamos también por cuestiones económicas. Por ejemplo, filmar en un subte es carísimo. Entonces, me ha pasado en algunas películas que pedimos el permiso para filmar en la estación de subte, te dan el permiso, pero si querés mover el subte sale mucho más caro. Entonces, en general, trabajamos filmando sobre la cara de los actores y si queremos que pase un subte, que llegue o lo que fuere, simplemente ponemos el sonido y con luz sobre los personajes damos la sensación de que el subte está ahí, llegó o se fue, etcétera, sin verlo. En ese caso, bueno, lo estamos haciendo por una cuestión económica, porque sale muy caro mover el subte además, pero podemos llegar a hacerlo también porque sea una elección estética. Se puede valorar entonces también la actitud del personaje que escucha. No es cuestión de filmar solamente al que está hablando, sino que también podemos ver al que está escuchando con la voz en off del otro, viendo cómo reacciona ante lo que le están diciendo. Acá empieza en el año 1039 lo que se llamó más el cine de productor, esto es el cine de los grandes estudios en Estados Unidos. Y también va a empezar el tema del merchandising.
En esta película se ven muchas vajillas, manteles, etcétera, y la gente los consumía porque habían aparecido en la película. Entonces todo el mundo quería tener un juego de té como el que tenía el personaje en lo que el viento se llevó. Empieza también a venderse elementos de consumo masivo que aparecen en la filmación. Se van a crear ahora sí los departamentos especializados, departamentos de escenografía, de vestuario, iluminación, etcétera, más parecido a lo que conocemos en el cine. ¿tá? Y acá, bueno, vemos lo que es el cine de autor en Francia, la Nouvelle Vague. Acá tenemos el cine negro, empiezan a aparecer distintos géneros en el cine. El Ciudadano, 1901, el neorrealismo italiano. Esto es ya al fin de la guerra, empiezan a filmarse y ya empiezan a tomar temas reales de situaciones vividas durante la... Esto es un set de la Paramount, el estilo de filmaciones que había, por ahí había también siempre estilos como muy de vida, muy lujosos entre los personajes de las películas. Y van a comenzar lo que serían los años dorados del cine. Esto va a seguir, van a haber muchos estudios que van a trabajar, se trabajaba todo dentro del estudio, se construían las escenografías para cada película. Nosotros también teníamos acá nuestros estudios, San Miguel, por ejemplo, unos estudios gigantes donde trabajaba muchísima gente y luego había por otro lado un cine un poquito más independiente, más pequeño, no con este sistema. Esto sigue hasta 1946, en que aparece la televisión, que va a ser un poco la competencia del cine. Bueno, esto es del año 1947. En Estados Unidos se produce una crisis y bueno, hay toda una especie de persecución hacia el comunismo. Esta es una marcha que se hizo en contra de la persecución macartista. McCarthy era el senador que perseguía a los actores comunistas. En 1947 se va a formar una escuela especial para actores de cine, porque ya se estaba notando que era como demasiado actuada las interpretaciones. Entonces se empieza a formar ya con otras técnicas para trabajar en cine, donde no eran necesarios los gestos tan exagerados que se venían haciendo en las películas hasta acá. Acá con El Mago de Oz se inician los grandes musicales y las películas en Technicolor. Y en los años 60 el equipo va evolucionando y puede ser un poco más creativo, empieza a haber un poquito más de cine de autor en Europa. Acá se empieza a incorporar en los años 70 el cine espectáculo con todas las películas de Spielberg, Tiburón, etc. Y finalmente en los años 90 se va a incorporar la tecnología digital que ya permite filmar con distintos fondos, hacer la filmación un poco más segura. Y hablando de influencias o no en el público, siempre se ha creído que el cine y cualquier imagen tenía muchísima influencia en el público. Sin embargo, en 1973, Stuart Hall escribe el libro Codificar, Decodificar, y en él habla que esa influencia es relativa, que puede haber tres tipos de lectura. Por un lado está la lectura dominante, esto es, lo veo y todo lo que veo lo acepto y lo creo. Luego está la lectura oposicional, quiere decir que lo veo, pero estoy totalmente en desacuerdo, no creo lo que me está diciendo. Y finalmente tengo la coincidencia parcial, y esto es que veo algo y estoy de acuerdo con una parte y con una parte no estoy de acuerdo. Esto significa que no necesariamente la influencia que puede ejercer una película o un medio audiovisual sobre una persona es absoluta. Va a depender del tipo de lectura que haga. A veces depende del nivel cultural, del nivel de información que se tiene sobre un tema, pero no es verdad que la influencia sea tan directa, absolutamente. Puede haber cierta influencia en las modas, en el tipo de música, en la ropa, en el peinado, pero sobre otras cuestiones mucho más profundas,
es muy difícil que se dé una influencia. Obviamente depende del nivel cultural, depende de muchas variables, pero no es tan directa esa influencia como a veces se suele creer. Se supone que los estímulos que aparecen ante nosotros los vemos, los percibimos, pero va a depender del tipo de atención que le prestemos. Podemos prestarle mucha atención, poca atención, nada. Y luego también va a depender de nuestra memoria, de nuestra experiencia de vida. Entonces, ese estímulo que percibimos de acuerdo a la atención que le damos y de acuerdo a nuestra memoria, a nuestra experiencia de vida, se va a transformar en una nueva realidad. Esto significa entonces que cualquier cosa que nosotros vemos, si hay 1000 espectadores para una película, puede haber 1000 interpretaciones diferentes para la misma película, porque cada uno le va a prestar un grado de atención diferente y cada uno tiene experiencias propias distintas, lo que hace que entonces un mensaje que lancemos se pueda llegar a interpretar de 20.000 maneras distintas, tantas maneras como espectadores tengamos delante.